¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, espero que muy bien. Bienvenidos a este vídeo. Puede que os interese quedaros conmigo hasta el final, porque vamos a analizar cómo hay que jugar con punto de oro. Hay en muchos sitios aquí en España ya, muchas federaciones, aparte de lo que estamos acostumbrados a ver en World Padel Tour, pero aquí, por ejemplo, en España, la Federación Española y la madrileña, no sé si las demás territoriales también han hecho lo mismo, se han acogido al punto de oro. Entonces el otro día me decíais uno de vosotros: oye Hugo, el tema del punto de oro, ¿cómo hay que jugarlo? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Porque claro, al final llegas a ese iguales, a ese punto de oro, y tienes que saber un poco cómo jugarlo. Bueno, pues este vídeo va para esa persona que me propuso esta opción de hacer este vídeo, y la verdad es que me parece bastante interesante. Vamos a meternos con ello. Lo primero que tenemos que tener en cuenta con el punto de oro es que se dan dos situaciones. Una, que una pareja tiene que sacar, y la otra tiene que decidir quién de los dos va a restar, si el jugador de iguales o el jugador de ventaja. A partir de ahí, el que saca tiene poca decisión en lo que va a suceder. Me explico: al final, al que le toca sacar, va a sacar donde el que reste o los que resten le digan. Entonces, en función de eso, tendrán que valorar qué es lo que van a hacer, qué jugada pueden hacer, a quién le van a jugar esa primera bola que toquen después del saque. Depende de si el que resta lo hace por abajo o lo hace de globo. Lo que sí que tiene que tener en cuenta, y así vamos analizando qué es lo que tiene que pensar el jugador que saca, o la pareja que saca y la pareja que resta, vamos a empezar precisamente con estos, ¿no? Con los que ponen la bola en juego, con los que sacan. Lo primero que van a tener que darse cuenta, o que van a tener que pensar, es si a la hora de sacar lo van a hacer en un sitio natural, ¿vale?, o lo van a hacer sacando a australiana, porque lógicamente eso va a condicionar dónde va el saque. Cuando se saca normal, es decir, que si yo soy jugador de derecha y voy a sacar a la zona de iguales, yo subo a mi lado y el jugador de revés está en su zona, con lo cual eso sería sacar normal, ¿no? Ahí lo que tenéis que hacer es sacar al cristal, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque si sacáis al cristal, el jugador que está en la zona de ventaja, mi compañero, abarca más. Abarca su paralelo y abarca el centro. Y yo cuando subo, abarco el centro, y el ángulo al que me puede jugar el rival es más pequeñito. Entonces es más difícil que por abajo no estemos cubriendo bien el campo. Entonces, una vez que ya sabemos si es normal, sacamos ahí, ¿qué pasa si sacamos y me toca sacar en australiana? Bueno, ya sabéis que prácticamente casi siempre hay que sacar a la T. ¿Por qué? Porque, vuelvo a poner el mismo ejemplo, ¿no? Jugador de derecha va a sacar a la zona de ventaja, mi compañero me cubre el medio, pero yo tengo que sacar y cubrir rápidamente mi lado. ¿Dónde tengo que sacar para poder llegar bien y no complicarme con la dirección que he hecho yo el saque, mi siguiente bola? Bueno, normalmente, como os decía, tenemos que sacar a la T, porque el ángulo que trae la pelota me permite poder abarcar más campo y poder llegar a esa pelota, que si saco al cristal y el rival resta en paralelo, que me va a costar mucho más llegar. Puedo llegar bien, puedo llegar forzado, o puede que no llegue, ¿vale? Si me restan por abajo, esas serían las tres posibilidades que yo tengo. Con lo cual me renta más sacar a la T y a partir de ahí jugar. Una vez que ya tengo claro eso, luego pueden darse varias situaciones, que me resten por abajo o que me resten de globo. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso, porque vamos a ver simplemente lo que el jugador de saque tiene que hacer. Y con esto que he explicado de si saco normal o saco en australiana, ya lo tendríamos. No vamos a dar un paso más. Ahora, soy el que restó, la pareja que resta. ¿Qué creéis que os puede venir mejor a la hora de restar? ¿Que reste el que lo hace en australiana para poder jugar en paralelo y generar más problema? ¿Que reste el que de los dos lo haga mejor? ¿Que reste el que hasta ahora ha tenido mayor porcentaje de éxito en los restos, es decir, el que ha estado fallando menos hasta ese momento? ¿Que reste el que se considere mejor de los dos? Que reste. Al final, de lo que se trata es que valoréis la situación en la que estéis. Si lleváis mucho tiempo jugando, es decir, que es un punto de oro que se da después de haber jugado muchos juegos, podéis valorar de una manera más sencilla quién va a restar. El que a lo mejor esté restando mejor, el que a lo mejor tenga más confianza en ese momento. Lo digo porque muchas veces podemos pensar que es más apropiado que reste el que está en australiana. Y yo os diría que desde un primer vistazo podemos decir que sí, que eso sea lo más habitual. Pero si os fijáis luego en World Padel Tour, los jugadores de World Padel Tour muchas veces no lo hacen en función de si es en australiana o no, sino lo hace el que más confianza tiene.
Si os fijáis, muchas veces cuando es punto de oro hablan entre ellos y hay uno de los dos que dice no, a mí, sácame a mí, y se le ve que está como muy activado, ¿no? Es como diciendo, sácame a mí que tengo confianza. ¿Por qué? Porque le da igual si el otro va a sacar en australiana o no, porque a ese nivel pueden jugar en paralelo, pueden jugar abajo, pueden jugar arriba, pueden hacer lo que quieran. Entonces yo creo que no están tan obligados a decidir quién resta en función de quién lo va a hacer en australiana. Si es para ti, que tú me estás mirando y me estás diciendo, Hugo, sí, pero es que el jugador profesional puede hacer lo que quiera y yo estoy un poquito más limitadito o limitadita. Yo creo que al final ahí lo que tenéis que valorar es, primero, el que está restando mejor, el que meta más restos. Y luego podéis a lo mejor ver la posibilidad de, oye, pues si restamos con australiana y conseguimos que el resto ponérselo a la persona que está sacando, que tiene que venir en carrera y tiene que cubrir su paralelo, pues a lo mejor no tenemos por qué ganar el punto, pero esa primera volea que nos van a dar nos va a permitir luego poder a lo mejor tirar un mejor globo, poder contragolpear, o simplemente podemos provocar que el que viene en carrera no le salga bien la volea o incluso que la falle. Bueno, pues eso podría ser algo que pudierais tener en cuenta, precisamente, para ver si eso os es exitoso o no. Al final todo es probarlo y ver qué os renta mejor, pero ya os digo que no habría un orden, porque dependería un poco del nivel, dependería un poco de vuestra confianza, dependería un poco de cómo está sacando el que está enfrente, el que os va a sacar, si está sacando muy bien, si no, si saca muy bien a la zona iguales pero no tanto a la zona de ventaja, si saca muy bien a la zona de ventaja pero no tanto a la zona iguales, si me hace más daño cuando me saca el cristal o me hace más daño cuando me saca la T, si es zurdo, si es diestro, porque eso condiciona el efecto que le va a dar al saque y dependiendo de la pared a la que saque la bola, golpea en el cristal y patina o golpea en el cristal y sale hacia el jugador del centro. O sea, y sale, sí, bueno, sale hacia el jugador, sale hacia el centro. Entonces, depende un poco de todo eso. A lo mejor podéis decir, joder, Hugo, pero es que me están dando una información que yo bastante tengo con saber si voy a restar yo o no. Vale, pero todas estas cosas, y os lo digo siempre en todos los vídeos, tenéis que pensarlo. O sea, la cabeza tiene que estar procesando información todo el rato. ¿Por qué? Pues porque al final es una manera de acostumbrar a la cabeza a que tiene que analizar lo que sucede. Y así de esa manera uno mejora tácticamente. Me pedíais siempre en los comentarios, cuando os hago preguntas de qué es lo que queréis para el vídeo, a ver si hablas de táctica para gente que tiene nivel. Bueno, pues esto vendría muy bien para la gente que tiene nivel. Porque al final alguien que tiene poco nivel, el que le digan, oye, es punto de oro, ¿quién resta? Pues bueno, hasta cierto punto da igual, porque igual la pelota que le va a venir pues no le va a generar mucho problema. ¿Qué es lo único que vais a tener que tener en cuenta? Pues bueno, si el que está aquí tiende a restar más de derecha, el de iguales, y el que está en la zona de ventaja tiende a restar más de revés, pues a lo mejor tendrá que hacerlo el que está en la zona de iguales, porque posiblemente si sois jugadores que sois muy de iniciación y tenéis un nivel X tirando a flojito, pues os va a gustar más restar de derecha que restar de revés. Pues en este caso a lo mejor tenéis que restar de derecha y lo tiene que hacer el jugador de iguales. Y da igual si los otros sacan normal, en australiana o como quieran. Entonces ahí sí que podríamos tener en cuenta un poco el nivel. Pero si no, yo lo miraría un poco por los factores que hemos dicho. Vale, así que nada, espero que os ayude el vídeo, espero que os lo aclare. Si no, pues ya sabéis, me escribís los comentarios debajo y podemos entablar una conversación o un debate para ver cómo lo veis vosotros. Así que nada, espero haberos ayudado un poquito para ver cómo elegir qué es lo que sucede en un punto de oro y quién tiene que restar, quién no, y cómo es ¿cómo decirlo? El objetivo, que no me salía, de los que sacan. Así que bueno, espero que os ayude el vídeo como siempre. Un abrazo muy fuerte, cuidaros mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.